Bitcoin últimamente ya se está consolidando en los mercados financieros tradicionales. Antes tal vez a Bitcoin no se le daba mucha importancia, pero hoy en día ya estás hablando del mercado de acciones, del mercado de commodities y del mercado de las criptomonedas como unos activos financieros muy importantes dentro de la economía. Y últimamente Bitcoin está muy ligado a la situación global de la economía mundial y sobre todo a la situación de Estados Unidos y del dólar. Por eso una buena forma de encontrar el piso en el mercado de las criptomonedas o de saber hasta cuándo va a bajar es también fijarse en los mercados de acciones y en los mercados más tradicionales de Estados Unidos, ya que cuando encontremos un piso en, por ejemplo, el S&P 500 y en otro tipo de fondos o de índices, vamos a encontrar un piso probablemente en el mercado de las criptomonedas también. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar de buscar cuándo puede llegar a ocurrir ese piso y qué cosas se tienen que dar para encontrar un piso justamente en este mercado bajista de criptomonedas. Bueno, en este video vamos a ver cómo está relacionada la inflación de Estados Unidos con los posibles pisos que pueda llegar a encontrar el S&P 500, que son las 500 empresas más valuadas de los Estados Unidos, o sea, el mercado de acciones básicamente es lo que refleja ese índice. Y hoy vamos a ver qué fue lo que sucedió en las últimas veces que vimos un pico en inflación en Estados Unidos, porque como podemos ver desde el 2004 en adelante, la inflación de Estados Unidos nunca superó el 4 o 5%, es más, ha estado por debajo de 0% anual. Entonces nos vamos a tener que remitir a datos mucho más viejos en la última vez que Estados Unidos tuvo inflaciones muy altas, como del 15% y del 13% en la década del 75, de 1980, y vamos a ver cómo el mercado de acciones reaccionó en ese momento. A ver, esto no es algo que inventé yo, sino que es algo que muchos analistas están prediciendo y están hablando de los últimos picos de inflación que hubo en Estados Unidos y cómo se relacionaron con los mercados. Como podemos ver, este año estamos en un 9% de inflación anual en Estados Unidos, que es muchísimo, y se está generando un pico bastante alto en comparación con los últimos años. Por lo tanto, vamos a ver cómo se comportó el mercado en el último pico de inflación de Estados Unidos, que fue en noviembre del 74, o sea, hubo dos picos en esa década. Pero vamos a ver el primer pico, que fue, bueno, cuando fue por primera vez que subió tanto la inflación en los Estados Unidos, cómo reaccionaron los mercados. El gráfico de arriba es el S&P 500, o sea, las 500 empresas más valuadas en la bolsa estadounidense, que están representadas por este gráfico de este índice que se llama S&P 500, para los que no sepan. Y en el gráfico de abajo tenemos, bueno, la inflación de Estados Unidos, representada con esta línea, y como podemos ver, en el primer pico de inflación que hubo en Estados Unidos, que llegó al 12% anual, lo que podemos notar es que llega a un pico de inflación en octubre del 74 aproximadamente, y a partir de ahí empieza a bajar muy fuerte la inflación. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es cuando empieza a bajar la inflación fuerte, ya sea por un comunicado de la Fed, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que nos dé un dato mucho menor al anterior. O sea, por ejemplo, si vemos que sube más la inflación y llega a un 10%, y después vemos que la Fed hace un anuncio y la inflación bajó a un 8, a un 7, eso quiere decir que el pico de la inflación estaría bajando y sería un posible piso para los mercados. Y como podemos ver en el gráfico del S&P 500, estábamos viendo una caída muy grande, también que tenía que ver con este pico de inflación, que como podemos ver está justo en el mismo momento. Como podemos ver, octubre del 74, cuando la inflación llegó a un pico y empezó a bajar, el mercado llegó a un piso y empezó a subir. O sea que sería muy importante para nosotros darnos cuenta cuándo es ese punto de inflexión en la inflación estadounidense, porque como vemos coincide justamente el piso de esta gran caída en el S&P 500 con el pico de esta inflación. Por eso, si alguien hubiera comprado en este pico de inflación, hubiera comprado en este piso del mercado. Y bueno, después de eso, lo único que se vieron fueron ganancias increíbles en el S&P 500 en el resto del tiempo. Entonces sería impresionante poder encontrar ese pico de inflación este año, o cuando la Fed vea una mejora en este dato, o que haya un anuncio que nos demuestre la bajada importante en la inflación. Tal vez puede seguir subiendo la inflación de los Estados Unidos, como podemos ver también había amagado a bajar en agosto del año pasado, pero sigue creciendo la inflación desde el 2020, que la inflación está subiendo mucho en los Estados Unidos, y tenemos que encontrar ese pico en el que deje de crecer la inflación y empiece a bajar, y ahí sería cuando los mercados empezarían a corregir o a encontrar un piso, porque como podemos ver también en la actualidad el S&P 500 está bajando pero muchísimo, y yo creo que la recesión está recién empezando. Entonces yo creo que va a faltar un poco más de inflación y de ver más datos negativos y más recesión aún en los Estados Unidos, pero en el momento en el que frene esa inflación y se dé vuelta este indicador,
es cuando probablemente, como digo, encontremos el piso en todos los mercados, ya sea del S&P 500 hasta las criptomonedas. Pero básicamente era ese dato que quería pasarles, de estar bastante atentos a la inflación y a lo que pueda llegar a decir la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya que si se espera una inflación mayor y la Fed da un dato menor, eso también puede generar un rebote en los mercados. O sea que la inflación es muy importante en todos los mercados en general y hoy en día también en las criptomonedas. Así que bueno, hay que tener en cuenta mucho la inflación de los Estados Unidos y el IPC, que es un dato que da cada unos meses la Reserva Federal de los Estados Unidos, y hay que estar atento a lo que se espera en los mercados y a el anuncio que da la Fed para, bueno, también encontrar un pico en la inflación y encontrar un piso en los mercados. Pero bueno, ya sabes, si querés comprar criptomonedas, en la descripción y en los comentarios de este video voy a estar dejando un enlace para que te crees una cuenta en Binance y tengas descuentos en las comisiones al comprar criptomonedas para siempre. Así que si querés vas al enlace en la descripción y en los comentarios y te creas una cuenta en Binance. Y bueno, gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video.